Gómez, soy licenciada en Biología y Química y hoy voy a hablar acerca de la necesidad de la filosofía de la ciencia. ¿Qué es un postulado filosófico? No es más que una idea fundamental que orienta el pensamiento y la reflexión crítica, o sea, que me permite ayudar a pensar bien, a no aceptar ideas sin examinarlas y a llegar a una conclusión más segura. Esta ciencia y esta filosofía no acepta ideas solo porque sí, por eso entonces no se basa en dogma, sino en razonamiento lógico. O sea que yo debo explicar y justificar con lógica y con evidencia. Entonces, me permite analizar cómo se construye y valida el conocimiento, porque necesita ser aceptado como verdadero, o sea que necesito saber paso a paso cómo nace este conocimiento científico. Ahora bien, ¿por qué este postulado es clave? Es clave porque permite cuestionarme y que la ciencia crezca, cambie, mejore y descubra nuevas verdades. Esta ciencia progresa cuando revisa las ideas en las que se basa y mejora la forma en que se investiga, porque hay que reconocer que toda investigación necesita una base filosófica, porque sin filosofía la ciencia no tendría una dirección. Entonces, toda investigación necesita una base filosófica. Es que si yo hago una investigación en mi área, que es biología y química, yo necesito una base filosófica para poder avanzar. Ahora bien, la ciencia necesita analizar sus métodos. Eso significa que necesita evaluar si un método es válido o no. O sea, que si es correcto, si es confiable, si tiene lógica, para poder entonces sí avanzar ahora lo que es un experimento, una técnica y si eso funciona. También necesita comparar las estrategias, o sea, que necesita escoger una estrategia adecuada, precisa o útil para una investigación. Y se necesita también diferenciar ciencia de pseudociencia, ya que evita engaños de creencias o prácticas que parecen científicas pero no usan un método confiable ni una prueba real. Asimismo que la ciencia se basa en unos métodos que necesitan ser examinados, como es la hipótesis, que es una suposición. En el caso de la química se dice que si aumenta la temperatura va a aumentar la presión. Entonces eso tiene que recoger unas teorías que son opiniones, como el caso de las teorías de la evolución, también unos modelos que son más complejos y tenemos entonces unos conceptos que es la parte central de la ciencia. Esto permite entonces que se construya y avance pues. Igual que la filosofía de la ciencia nos ayuda a comprender cómo se construyen estos conceptos, de dónde salen esas ideas, cómo se desarrolla y qué tan fuertes o confiables, sólidos son esos fundamentos. Y aún así se necesita actualización y reemplazo, como en el caso de los átomos que tuvieron que reemplazarlo para obtener al que tenemos hoy en día, varios modelos. Igual pasa con la tecnología, que la tecnología sigue siendo reemplazada cada día a las necesidades de las personas, así igual se necesita de la filosofía de la ciencia que se actualice y se reemplace. Asimismo, entonces la ciencia va a tener unos límites, porque toda ciencia tiene un límite. Eso significa que no puede dar respuesta a todo. Entonces ahora lo que tiene es que explicar lo que pueda también ser medido y pueda ser predecido. O sea que la ciencia no solo trabaja con aquello que se pueda cuantificar o registrar, como en el caso del pensamiento. El pensamiento, las emociones, la conciencia no son medibles. Entonces la ciencia tiene que trabajar con lo que sí se pueda medir, igual que con lo que se pueda predecir, como en el caso de que se puede predecir de que 1 o 2 años las personas vayan a quedar ciegas por el uso de las tecnologías. Eso sí lo puede predecir la ciencia, pero hay cosas que no, como si por ejemplo las vacas puedan reinar o dominar el planeta. Eso no lo puede predecir la ciencia. Entonces la ciencia como todo es poderosa, pero tiene sus límites y quiere decir que no va a explicar todo.
Y también se necesita identificar sus límites, o sea que la filosofía de la ciencia va a reconocer sus límites, que son en caso para evitar dogmatismo, que es entonces lo que pueda ser una teoría perfecta, que no pueda ser cuestionada. Entonces eso debe evitarse. También el uso incorrecto de las teorías, que se vaya aplicando donde no corresponda. Por eso entonces una teoría no sirve para un caso específico. Entonces se necesita entender y aplicar unos resultados científicos sacando conclusiones que que no puedan ser equivocadas. Entonces la filosofía ayuda entonces a enseñar, a interpretar correctamente lo que son los datos y también sus límites. Ahora tenemos los aportes directos de la filosofía de la ciencia. Gracias a todos estos postulados se entiende entonces que la filosofía fortalece el pensamiento crítico. Entonces nos ayuda a analizar, a cuestionar, a investigar, a comparar y poder sacar entonces conclusiones razonables. Esto también ayuda a aclarar que es un conocimiento válido, o sea que nos permite tener opiniones y creencias que se puedan comprobar. También define criterios de verdad científica, o sea que se necesita mejorar o corregir, y también orienta el progreso de las teorías. Si una teoría entonces salió y qué tan verdadera es y se necesita entonces un avance. Y eso también va a aportar reflexiones éticas en la investigación, porque toda investigación tiene su ética. En el caso de la genética no se puede clonar a un ser humano porque la ética no lo permite, entonces se debe investigar qué impactos hay en el ser humano. Entonces esta investigación que se haga tiene que ser verídica y tiene que ser posible que tenga entonces una ética o que no vaya en contra de la sociedad. Ejemplos que respaldan estos postulados, que es la transición del geocentrismo y el heliocentrismo. ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que la humanidad o que la Tierra era el centro del universo, que sería entonces geocentrismo, y pasamos ahora a heliocentrismo, que sería que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces aquí vemos como un modelo equivocado ahora pasó a tener un modelo ahora que es correcto. Eso es gracias al pensamiento crítico y a una reflexión filosófica. También tenemos la evolución de los modelos atómicos que teníamos entonces de Dalton, ahora entonces lo que es la mecánica cuántica. También tenemos replanteamientos de teoría biológica y genética a lo largo del tiempo. Las ideas sobre la vida, la herencia, la evolución han sido cuestionadas y ajustadas. También tenemos avances en neurociencia, medicinas, tecnología. ¿Por qué? Porque sigue avanzando, actualizándose para poder reflexionar y tener entonces nuevas informaciones. Al finalizar tenemos entonces una frase que nos resume todo esto, que dice que la ciencia solo puede avanzar si reflexiona críticamente sobre sus métodos, fundamentos y límites. Esto no quiere decir que sin reflexión la ciencia se estanca, o sea, se equivoca o se vuelve pues dogmática. Entonces se necesita reflexionar críticamente sobre todo esto. ¿Por qué? Porque entonces la ciencia va a poder corregirse, mejorar y descubrir nuevas cosas. Es como en la vida y en la ciencia cuando se necesita avanzar y mejorar, se necesita detenernos a reflexionar críticamente. Muchas gracias.